Harper no había dicho ni una palabra en 13 horas. Ni en el viaje al aeropuerto. Ni en la puerta de embarque. Ni siquiera cuando la mujer de seguridad le ofreció una piruleta con una sonrisa. Simplemente tomó la mano de su padre y bajó la mirada. Elliot Granger lo notó, pero no dijo nada. No se le daban bien las cosas blandas. Ya no. El embarque había empezado temprano. De Tokio a San Francisco. Primera clase. Asientos 2A y 2B. Suficiente espacio para que el silencio se extendiera y se quedara un rato. Para cuando alcanzaron la altitud de crucero, Elliot había abierto su portátil por tercera vez. Correos electrónicos, gráficos de rendimiento, una adquisición pendiente. Todo lo que podía controlar vivía en esa pantalla. Todo lo que no podía controlar estaba a su lado. Harper, de 5 años, con las piernas dobladas como si intentara desaparecer en el asiento. Su conejito de peluche apretado contra su pecho, un tenedor de plástico rosa intacto en la bandeja frente a ella. No había vuelto a comer. Elliot cerró la pantalla lentamente. No suspiró ni frunció el ceño, pero algo en sus hombros se relajó un poco. Como si la derrota fuera un peso que estaba aprendiendo a llevar en silencio. Entonces apareció ella. ¿Quiere su hija un jugo? La voz llegó cálida, firme, profesional, pero amable. Levantó la vista. Alina Taus, azafata de 28 años, se movía con la precisión de quien lo ha hecho 1000 veces y la suavidad de quien todavía se preocupa lo suficiente como para hacerlo bien. Estamos bien, dijo Elliot. Educado, definitivo. Pero Alina no lo miraba a él. Estaba mirando a la chica. Traje jugo de manzana con un tigre, dijo, agachándose a la altura de los ojos de Harper. El tigre es un poco mandón, pero es buena compañía. Seguía sin haber respuesta. Elina colocó con cuidado el jugo en la bandeja. Luego, sin preguntar, abrió la tapa de aluminio de la comida, sacó una servilleta del bolsillo y cogió el tenedor pequeño. No ha comido, dijo Elliot en voz baja, casi avergonzado. No eres tú. Alina no levantó la vista. No se trata de mí. Cortó la pasta en trozos más pequeños, giró el tenedor, justo lo justo. Entonces, miró a Harper y dijo, no tienes que comer, pero si tienes hambre, puedes pedir ayuda. Harper no se movió, pero un momento después sintió un temblor en los dedos, y sin decir palabra, se inclinó hacia adelante y abrió la boca. Entró el tenedor. Un bocado, una masticación lenta, un trago. Eso fue todo. Pero para Elliot Granger, que había visto a su hija sumirse cada vez más en el silencio desde el día en que murió su madre, lo era todo. Dio un segundo bocado, luego un tercero. A Elliot se le hizo un nudo en la garganta. Elina no dijo nada. Simplemente dejó el tenedor y limpió suavemente la barbilla de Harper con la servilleta. Luego, suave, casi como un secreto, Harper susurró una palabra. Ángel. Alina parpadeó. Sonrió. No grande, no performativa, solo real. Ropa, dijo. Pero solo soy la que escucha. Elliot la miró fijamente. Durante 5 años, había construido muros a su alrededor de Harper, alrededor de cada habitación a la que entraban. Y en menos de 2 minutos, esta mujer, esta desconocida, los había pisoteado a todos sin pedir permiso. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada, así que simplemente dijo, gracias. Alina se levantó, asintió una vez y regresó a la cocina. No miró atrás, pero Elliot la vio irse, observó cómo la mirada de Harper la seguía, y por primera vez en años, sintió que la altitud se volvía diferente, como si algo hubiera cambiado, no en el cielo, sino en su interior. Para cuando el avión aterrizó, Harper estaba dormida. Su mejilla descansaba sobre el brazo de Elliot. Su respiración era suave y constante. Su conejito de peluche yacía escondido bajo su chaqueta como si guardara algo delicado. Elliot no se movió. La observó dormir y pensó en lo inusual que era. Paz. No solo la que da la altura,
sino la que se instala en el rostro de una niña cuando se siente segura. Había olvidado cómo era. Los pasajeros a su alrededor comenzaron a moverse. Cremalleras, abrigos, charlas informales. En algún lugar cerca de la parte delantera, un bebé lloraba. Un hombre de negocios discutía con alguien por unos auriculares Bluetooth. Todo sonaba lejano. Alina estaba de pie cerca de la salida, dando instrucciones con serena profesionalidad. Los demás asistentes se movieron rápidamente a su alrededor, pero sus ojos recorrieron la cabina una última vez y se posaron brevemente en Harper. Luego apartó la mirada. En la puerta de embarque, Elliot ajustó la correa de su equipaje de mano y guió a Harper hacia adelante, con su pequeña mano entrelazada con la de él. Ella caminó en silencio, todavía medio dormida. Llegaron a la terminal y justo antes de girar hacia la aduana, él se detuvo. «Espere aquí», le dijo suavemente a Harper, y se dio la vuelta. Nina caminaba hacia la salida de la tripulación, con su maleta rodando tras ella. «Señorita Torres», miró por encima del hombro. «Señor Granger, quise decir lo que dije en el avión», dijo. «No suelo pedir ayuda, pero algo en usted funcionó». Ella asintió cortésmente. «Me alegra que su hija haya comido». «No me refiero a eso», dijo. «Conseguiste llegar a ella». Alina se cambió la maleta a la otra mano. A veces no se trata de pasar página, sino de presentarse sin esperar nada a cambio. Elliot hizo una pausa. «Me quedo en Tokio 2 semanas. Traje a Harper conmigo porque pensé que un cambio de lugar podría ayudar, pero no lo tenía planeado». «¿Eres tú?». Los ojos de Alina parpadearon. «Me gustaría contratarte», continuó. «Mientras estemos aquí, Harper confía en ti». «Es raro». Sonrió levemente. «No busco un nuevo trabajo. No te ofrezco uno. Te ofrezco un momento, algo temporal. No serías niñera. Solo estarías cerca. Familiar». Alina lo observó. El silencio se alargó demasiado. «Ni siquiera me conoces», dijo. «Sé que le diste a mi hija algo que nadie más pudo». Exhaló, de esos alientos que la gente suelta después de contenerlos durante años. «Tengo un vuelo de vuelta esta noche. Yo me encargo. ¿Y tu tiempo?». Generosamente. Alina dudó. Detrás de él, Harper se quedó quieta, observando con los ojos abiertos, agarrando la manga del abrigo de su padre. Alina bajó la mirada y luego la volvió a levantar. «3 días», dijo finalmente. «Eso es todo». Elliot asintió. 3 días. Más tarde esa noche, Tokio. La suite del hotel era espaciosa, minimalista, cara. El tipo de lugar donde todo parecía intacto, demasiado refinado para que nadie sintiera que pertenecía allí. Alina entró y contempló la vista. Ventanales del suelo al techo, la lluvia deslizándose suavemente por el cristal, el suave resplandor de las luces de la ciudad al fondo. Harper se sentó acurrucada en el sofá, abrazando a su conejito. La televisión estaba encendida, pero el sonido era bajo. Elliot sirvió café de la máquina de la habitación y luego señaló la mesa. «Les pedí que subieran la cena», dijo. «No tienes que quedarte mucho tiempo». Alina asintió, se quitó la chaqueta y se acercó a Harper. «Hola de nuevo», dijo en voz baja, agachándose a su lado. «Lo siento, no pude despedirme en el aeropuerto». Harper no dijo nada, pero le tomó la mano a Alina. Eso fue todo. La cena fue sencilla. Alina ayudó a Harper a comer más de lo habitual, no todo. Elliot permaneció callado la mayor parte del tiempo, observándolos como un hombre que intenta entender un idioma que antes conocía. Después, Alina ayudó a Harper a cepillarse los dientes, la arropó en la cama de invitados más pequeña y le leyó medio cuento en voz alta. Antes de que Harper se durmiera, Elliot se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. «Ella nunca deja que la gente haga eso», dijo en voz baja. «¿Historias? ¿Tocar?». Desde entonces. Se detuvo. Alina miró por encima del hombro.
No siempre se trata de confianza. A veces es solo cuestión de tiempo. Elliot no respondió de inmediato. Hacía años que no sonreía así. Dijo finalmente. Alina se levantó y alisó la manta. Los niños no olvidan la alegría. Solo esperan a alguien lo suficientemente seguro con quien compartirla de nuevo. Unos minutos después, en el salón del hotel, las luces de la ciudad brillaban tras ellos. El neón se difuminaba bajo la suave lluvia. Elliot sorbía su café mientras Alina removía una taza de té verde. Ninguno se apresuró a hablar. ¿Puedo preguntar algo?, dijo ella al fin. Él asintió. ¿Por qué yo? Se tomó un momento. Porque he pagado a expertos, terapeutas, especialistas en conducta. Ninguno se acercó a Harper. ¿Y crees que yo sí? Sé que sí. Alina miró por la ventana. Su reflejo era tenue, parpadeando en el cristal como una versión de sí misma que apenas reconocía. No hice nada especial, dijo. No la trataste como a un caso. Un silencio suave pero intenso se instaló entre ellos. Entonces Elliot preguntó, ¿por qué dijiste que sí? Alina dudó. Su voz era más baja ahora. Porque me miró como si todavía lo intentara. Más tarde esa noche, Alina estaba sentada sola en su habitación de hotel mirando la lluvia. Debería haber dicho que no. Se dijo a sí misma que no debía volver a involucrarse. Pero cuando Harper la miró en ese avión, no era algo de lo que pudiera escapar. Otra vez no. La lluvia matutina de Tokio se había suavizado hasta convertirse en una fría neblina que difuminaba el horizonte y hacía que todo lo que se veía fuera de las ventanas del hotel pareciera una acuarela dejada demasiado tiempo en la tormenta. Dentro de la suite reinaba el silencio. Alina estaba de pie en la cocina, recogiéndose el pelo en una coleta suelta. Sus movimientos eran mesurados. No estaba segura de lo que le depararía ese día, pero sabía que era importante. No porque Elliot Granger la hubiera contratado, sino porque una niña la había mirado con cariño. Harper estaba sentada a la mesa, con las piernas colgando de la silla, observándola con esa curiosa quietud que solo los niños dominan. Aún no había desayuno, ni dibujos animados en la televisión. Solo ellas dos, con esa atención silenciosa que indicaba que algo empezaba a crecer entre ellas. Alina se agachó frente a ella. ¿Quieres ayudarme a preparar el desayuno?, preguntó. Harper dudó. Luego asintió lentamente. El servicio de habitaciones llegó 10 minutos después. Panqueques, fruta, leche caliente en una pequeña taza de porcelana. Alina cortó los panqueques de Harper en trozos perfectos y luego deslizó el plato hacia ella. Sin presión, sin persuasión. Harper tomó el tenedor y comenzó a comer. Elliot entró justo a tiempo para verlo. No lo interrumpió. Se quedó de pie detrás de la isla de bar, con los brazos cruzados, observando a su hija, que solía pelear cada té. Ahora estaba sentada junto a una casi desconocida y comía como si nada. Porque quizá con Alina lo era. Pasaron la mañana explorando un pequeño jardín detrás del hotel. Tranquilo, casi vacío. Alina tomó la mano de Harper mientras caminaban por los senderos de piedra, señalando las collis en el estanque y la pequeña sombrilla roja que colgaba de un gancho de bambú torcido. «¿Le gustas?», dijo Elliot, alcanzándolos por fin. Alina miró hacia atrás por encima del hombro. «Lo dices como si fuera una sorpresa». «Lo es». Se sentaron en un banco cerca de un árbol, que estaba perdiendo las hojas demasiado pronto. Harper pasó los dedos por el borde de un cartel de madera, trazando cuidadosamente los caracteres japoneses. «No deja entrar a la gente fácilmente», añadió Elliot. «No tiene por qué hacerlo», dijo Alina. «Solo necesita que alguien la reciba donde esté». Elliot la miró. «Eso se te da bien». Alina no sonrió. Solo asintió, siguiendo a Harper con la mirada. «No es una habilidad», dijo. «Es memoria». Más tarde esa tarde, Alina estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo del hotel, rodeada de lápices de colores y papel de dibujo medio arrugado. Harper estaba boca abajo,
con la lengua entre los dientes, dibujando algo morado y naranja. Cuéntame sobre esto, dijo Elina, señalando las líneas que formaban algo parecido a un pájaro o tal vez un dragón. Harper levantó la vista. Vuela. ¿A dónde va? A cualquier parte. Alina sonrió. Ese es el mejor vuelo. Detrás de ellos, Elliot se apoyaba en la puerta, sosteniendo su teléfono, pero sin usarlo. Ya había cancelado 2 reuniones. No se arrepentía. Al observarlos ahora, sintió que algo cambiaba. No culpa, ni obligación, solo presencia. Había pasado años gestionándolo todo, arreglando lo que se podía arreglar, externalizando lo que no. Pero no podía externalizar esto. Tenía que estar en ello. Esa noche, Alina volvió a arropar a Harper, esta vez sin que nadie se lo pidiera. Leyó 2 cuentos. Harper pidió un tercero. Elliot observaba desde el pasillo, con los brazos cruzados. Cuando Alina salió, él la estaba esperando. Ella no pide cosas. Alina se encogió de hombros con suavidad. Sí, lo hizo esta noche. La siguió al salón. No sé cómo lo haces, dijo. Llevo 5 años intentando acercarme a ella. Eres cercana, respondió ella. No como tú. Eso es porque no le tengo miedo a su tristeza, dijo Elena. Pero tú sí, y lo entiendo, dijo Elliot, volviéndose hacia ella. ¿Por qué iba a tenerle miedo a mi propia hija? Porque te recuerda lo que perdiste, dijo con claridad. Y es más fácil mantenerse ocupado que estar sentado en eso. Las palabras cayeron como un peso entre ellos. Pero él no lo negó. En cambio, preguntó en voz baja, ¿qué te recuerda? Alina miró por la ventana las luces de la ciudad. Luego susurró su silencio. La primera grieta de esa noche, Elliot se sentó solo en la sala, contemplando la ciudad que no podía nombrar, calle por calle, sosteniendo un vaso de agua como si fuera algo más fuerte. Sacó su teléfono y abrió una carpeta de videos viejos, uno del hospital años atrás. Su esposa riendo, con una voz hermosa, sostenía a la recién nacida Harper como un milagro frágil. Elliot, más joven, se inclinaba con cuidado. La luz en sus ojos entonces era real. No había visto el video en años, no desde el funeral. Lo dejó reproducir. A mitad de la grabación, Harper salió de la habitación de invitados, entró silenciosamente y se subió a su regazo sin decir palabra. Elliot tampoco habló. Simplemente la abrazó y, por primera vez, no apartó la mirada del recuerdo. La mañana siguiente comenzó tranquila. Harper se había metido en la cama con su padre poco antes del amanecer. Elliot no se había dado cuenta hasta que despertó, con su diminuta figura pegada a su costado, respirando con normalidad. Se quedó quieto un momento, sin saber qué hacer, hasta que ella se movió, parpadeó 2 veces y se acurrucó más cerca. No lo hacía desde que tenía 3 años. Él no se movió. Simplemente se quedó allí, abrazándola, preguntándose si se lo merecía. En el comedor, Alina ya estaba levantada, sentada en el balcón con una taza de té, las piernas recogidas bajo el cuerpo y el pelo suelto de su habitual moño. Parecía menos una azafata y más alguien intentando recordar lo que era la paz. Cuando Elliot salió, no pareció sorprendida. El café está dentro, dijo. No lo he probado. No hablo con fluidez el término multimillonario. Elliot sonrió con suficiencia. Es pura jerga de startups y café expreso. Señaló el asiento frente a ella. Siéntate. No traigas tu calendario. Se sentó. Se quedaron en silencio un rato. El tipo de silencio que no parecía distancia. Solo 2 personas eligiendo la quietud. Entonces Elliot dijo, «¿Te llevas bien con ella?» «No me llevo bien con mucha gente», respondió Elina. «Pero los niños son diferentes». «¿Por qué?» Respiró hondo y dio un sorbo a su té. Cuando tenía 9 años, solía esconderme en el lavadero por la noche. Mi madre traía a casa a diferentes hombres. La mayoría no me veía. Uno sí.
Elliot se tensó un poco. Se fue poco después. Terminé con mi abuela. Me crió como si fuera algo precioso. Me hizo creer que era más que alguien abandonado. La voz de Alina no se quebró. Ella no se inmutó, pero tampoco lo miró. Estudié desarrollo infantil en la universidad. Quería darles a otros niños lo que yo no tenía. Una voz, un lugar. Entonces murió. Y yo. Se detuvo. Su mano agarró el lodo. Un poco más fuerte. Abandoné la escuela, empaqué mis cosas, me inscribí en la escuela de vuelo. Me dije a mí mismo que flotar sobre todo era más seguro que aterrizar en cualquier lugar demasiado tiempo. Elliot no me interrumpió. Cuando finalmente lo miró, sus ojos estaban claros. No quise decirte eso. Me alegro de que lo hicieras, dijo simplemente. Entonces Harper entró en la habitación en pijama, descalza, con el conejito en la mano. Miró a los dos adultos y se subió al regazo de Alina sin decir palabra. Elliot observó cómo Alina movía suavemente los brazos para acunar al niño. Harper tomó la taza de té. Alina la apartó instintivamente. ¡Qué calor!, susurró. Harper apoyó la cabeza en el hombro de Alina y le susurró algo. Tienes los ojos tristes. Alina se quedó paralizada un segundo. Luego exhaló, besó la coronilla de Harper y susurró, tú también. Más tarde ese día, fueron a una pequeña librería en Sabuya, de 3 pisos, entre edificios modernos y viejos faroles. Harper eligió un libro con una suave tapa azul. Lo abrazó con fuerza durante todo el camino de regreso. En el hotel, Alina se ofreció a leerlo, y Harper aceptó. Sin resistencia, sin negociación. A mitad de camino. La historia, interrumpió Harper. Murió, dijo. Alina parpadeó. ¿En la historia? Harper negó con la cabeza. Mi mamá. El aire en la habitación cambió. Alina bajó el libro lentamente. Elliot estaba justo afuera de la puerta. Él también lo oyó. Harper bajó la vista hacia las páginas. Papá no dice su nombre. Alina sintió un nudo en la garganta. ¿Te gustaría? Harper asintió. Se llamaba Clare. Alina sonrió suavemente. Es un nombre hermoso. ¿Sigue en el cielo? Alina dudó, luego dijo en voz baja. Creo que está en algún lugar donde todavía puede verte. Harper levantó la vista. ¿Puede verte también? Alina parpadeó. Tal vez. Harper asintió, luego se inclinó hacia ella de nuevo. Esa noche, Elliot acompañó a Alina al ascensor. Se dirigía a su habitación por primera vez desde que había aceptado ayudar. Gracias, dijo. Por hoy, por todo. Alina se encogió de hombros. 3 días, ¿recuerdas? Ya no cuento. Sonrió. Es peligroso. Antes de que pudiera darse la vuelta, él preguntó, ¿qué te dijo Harper esta mañana? Alina dudó. Dijo, tengo los ojos tristes. Elliot asintió lentamente. Se da cuenta de todo. Eso te viene de ti. Se quedaron allí un momento, con una inconclusión suspendida entre ellos. Buenas noches, Elliot, dijo. Elina, se giró. Siento mucho lo que te pasó. Alina le ofreció una suave sonrisa. No lo siento, dijo. Me hizo fijarme en niños como Harper y padres como tú. Las puertas del ascensor se abrieron. Entró. Y esta vez, Elliot la vio irse. La mañana siguiente empezó diferente. Harper ya estaba despierta cuando Elliot salió del dormitorio. Estaba sentada a la mesa de la cocina, dibujando en silencio con un lápiz azul. El conejito estaba a su lado como siempre, pero algo en su postura había cambiado. Estaba esperando a alguien. Elliot se sirvió una taza de café. Elina llegará pronto, dijo con suavidad. Harper no levantó la vista, pero asintió. La observó un momento, como ahora estaba sentada más erguida, más centrada. El cambio fue sutil, pero innegable. Lo que Alina había conmovido en su hija, no era pequeño. A media mañana,
Todos estaban en un tranquilo parque junto al río en las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar que solo los lugareños conocían. Amplios senderos de piedra, pálidos campos de fútbol que ya perdían los pedales y suficiente espacio abierto para que un niño corriera sin chocar con el mundo. Elina y Harper estaban sentadas en un banco, coloreando un desgastado libro de cuentos. Elliot estaba cerca, observándolo como un hombre que observa la vida pasar al otro lado de una pared de cristal. Pero el cristal era más delgado ahora. Se unió a ellos unos minutos después. Harper lo miró, e hizo algo que no había hecho en meses. Dio una palmadita al espacio a su lado. Él se sentó. Alina le pasó un crayón. Medio broma, medio invitación. Él sonrió, la aceptó y empezó a colorear junto a ellos. Más tarde esa tarde, de vuelta en el hotel, Alina ayudó a Harper a ponerse el pijama. La rutina de la hora de dormir se había convertido silenciosamente en suya, tácita, pero esperada. Esa noche, mientras arropaba a Harper, la pequeña sacó algo de debajo de la almohada. Una fotografía desgastada, con las esquinas dobladas, doblada una vez y luego aplanada de nuevo. Era una foto de su madre, Clare, sonriendo en una cama de hospital, sosteniendo a Harper recién nacida, envuelta en una manta pálida. Elliot estaba de pie junto a ellos, más joven, con los ojos cansados pero llenos de asombro. Alina la tomó con cuidado. «Es hermosa». Harper se señaló a sí misma. «Nací ese día». Alina sonrió. «Sí, lo eras». Murió al día siguiente. El aire se quedó quieto. Harper levantó la vista. «Papá nunca habla de eso, pero lo recuerdo». Alina dudó. «¿Qué recuerdas?» Harper recorrió con el dedo el rostro de su madre. Olía a flores y cantaba. Corría. Mientras tanto, Alina, sentada en un rincón tranquilo del aeropuerto de Narita, con la tarjeta de embarque en la mano, no debía dejar que las cosas llegaran tan lejos. Tenía sus propias reglas: aparecer, ayudar, desaparecer. Sin raíces, sin expectativas. Pero Harper había metido la mano y había abierto algo. Y Elliot la hacía sentir demasiado vista, demasiado pronto. No podía perder a otra persona. No podía permitirse creer que pertenecía solo para que la dejaran atrás. Así que se fue primero. Esa noche, en la suite del hotel de Elliot, Harper se negó a comer. No hablaba, no veía la televisión, no coloreaba. Simplemente miraba por la ventana con el dibujo aún apretado en el regazo. Elliot se sentó con ella, le tomó la mano y esperó. Conocía esa sensación demasiado bien. Y supo por primera vez que estaba cansado de esperar a que la gente regresara. Si quería esto, si de verdad quería que Elena fuera más que un momento fugaz, tenía que luchar por ella. La suite parecía más grande sin ella. Demasiado silencio, demasiado quietud. Elliot estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando cómo las nubes se extendían sobre Tokio como una marea que arrastraba todo hacia adentro. No había puesto las noticias. No había tocado su portátil. Harper estaba sentado cerca, en la alfombra, con su conejito en el regazo, trazando con un crayón un dibujo que no había terminado. «Se fue», dijo en voz baja. Elliot no respondió. No de inmediato. Luego se agachó a su lado. «No pretendía hacerte daño». No se despidió. Elliot se tragó el dolor de garganta. «A veces la gente se va por miedo». Harper levantó la vista. «¿Miedo de qué? ¿De ser amado?» Las palabras salieron de su boca antes de comprenderlas del todo, pero una vez que salieron, supo que eran ciertas. Harper se inclinó hacia él. «Tú también te vas, ¿verdad?» «No», dijo en voz baja. «No lo haré». Y entonces, por primera vez desde que Alina se fue, tomó una decisión. No por miedo, ni por estrategia, sino con el corazón. Esa tarde, en el aeropuerto de Narita, Alina estaba sentada en la puerta 47, con la tarjeta de embarque guardada en el pasaporte,
y el café enfriándose a su lado. Apagó el teléfono. No quería saber si Elliot había intentado llamarla. Así era más fácil, más limpio, sin ataduras. Pero el dolor en el pecho contaba otra historia. Su vuelo se había retrasado. Claro que sí. Elliot llegó al aeropuerto sin un plan. No envió a su asistente. No llamó antes. Simplemente se preguntó, si tuviera miedo de ser amado, ¿a dónde correría? Y de alguna manera eso lo condujo hasta allí. Recorrió la terminal con determinación, observando los rostros, pasando junto a las cafeterías, junto a la multitud en las salidas internacionales. Y entonces la vio. Estaba sentada sola, mirando la pasarela, con los hombros ligeramente tensos, una expresión indescifrable, pero él la descifró porque llevaba años con esa misma mirada. El reencuentro, Alina, se giró. Él estaba allí, sin abrigo, sin séquito, solo él. Real, sin refinar, honesto. ¿Qué haces aquí?, preguntó atónita. No vine a hacerte cambiar de opinión, dijo. Vine a decirte que tú cambiaste la mía. Parpadeó. He pasado años presentándome de la forma equivocada, pagando por lo mejor cuando Harper solo necesitaba a alguien que se sentara en el suelo y escuchara. Los labios de Alina se separaron, pero no salió ninguna palabra. No solo la ayudaste, continuó. Me ayudaste a mí. Me hiciste verla. Me hiciste verme a mí mismo. Se acercó. Pero si te alejas ahora, si vuelves a flotar por las ciudades y a esconderte tras los números de los asientos, lo entiendo. Yo también lo he hecho. Le sostuvo la mirada. Pero creo que quieres más. Y sé que yo sí. Silencio. Entonces su voz se quebró, apenas un susurro. No se suponía que me enamorara de ella. Elliot asintió. Yo tampoco. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Él extendió la mano, no para jalarla, sino para estabilizarla. Ella lo dejó. Luego, detrás de él, señorita Ángel. Ambos se giraron. Harper estaba allí, con una pequeña mochila en la mano, corriendo por la terminal, arrastrando su conejito. Le pedí a papá que te buscara, dijo sin aliento. Porque no pude despedirme. Alina se agachó mientras Harper la rodeaba con los brazos. No quiero volar sin ti, susurró Harper. Alina cerró los ojos y la abrazó fuerte. Y eso fue todo. La despedida que no dio. El hola que no esperaba. Más tarde, de vuelta en la suite, Alina deshizo la misma maleta que había preparado el día anterior. Esta vez, no había fecha de caducidad, ni trato, ni promesa de solo unos días. Harper yacía acurrucada en su cama, Bonnie acurrucada a su lado, y Elliot estaba en la puerta, observando a Alina alisar las mantas. Está dormida, susurró. Él asintió. Elina lo miró. No sé cómo hacer esto. Yo tampoco, dijo. Pero tal vez lo averigüemos juntos. Ella lo miró un buen rato. Luego, en silencio, asintió, y por primera vez, Elliot cruzó la habitación. No para supervisar, ni para proteger, sino para quedarse. El sol se derramaba en la suite con amplios trazos dorados. Por primera vez desde su llegada a Tokio, la mañana se sentía tranquila, sin complicaciones. Alina estaba descalza en la cocina, recogiéndose el pelo con una mano mientras daba vueltas a los panqueques con la otra. Ella. Hacía años que no le preparaba el desayuno a nadie. Y nunca así. Nunca con el suave murmullo de una niña desafinada en la habitación de al lado. Harper bailaba alrededor de la mesa de centro, con un conejito en una mano y su crayón azul en la otra, dibujando círculos invisibles en el aire. Elliot observaba desde el pasillo, apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, no como un multimillonario, ni como un proveedor, sino como un hombre que recordaba lentamente cómo formar parte de algo simple y vivo. Entró en la cocina. Estás haciendo su favorita. Me dijo que los panqueques saben mejor cuando les das la vuelta antes de que termine la canción. ¿Qué canción? Alina sonrió.
Se la va inventando sobre la marcha. Elliot sonrió, luego metió la mano en el armario y sacó 2 tazas. ¿Puedo con el café? Lo miró. Progreso, paso a paso. Más tarde esa mañana, en el patio del hotel, Alina se sentó en un banco con Harper acurrucada a su lado, con un libro ilustrado abierto sobre sus regazos. Elliot se unió a ellos después de una llamada, metiendo el teléfono en el bolsillo como si ya no fuera el centro de su mundo. Harper señaló el dibujo de un león y susurró: «Papá es este». Elliot arqueó una ceja. «¿Por qué un león?» «Porque eres fuerte, pero no me ruges». Alina parpadeó. Elliot bajó la mirada visiblemente conmovido. «Gracias, pequeña», dijo en voz baja. Entonces Harper añadió: «La señorita Alina es el pájaro». Alina sonrió. «¿Qué clase de pájaro?» «Un pájaro del cielo. De esos que nunca aterrizan a menos que encuentren el lugar adecuado». Elliot y Alina intercambiaron una mirada. Harper siguió leyendo, sin darse cuenta de que acababa de describirlos a ambos mejor que ellos. Esa tarde, en un momento de tranquilidad, Elliot y Alina estaban junto al gran ventanal de la suite del hotel mientras Harper dormía la siesta. La ciudad se extendía bajo ellos. Ríos de acero y neón. Alina bebió un sorbo de té. Elliot la observó. «Te ves diferente». «Jet lag», bromeó. Él negó con la cabeza. «No, eres más ligero. Como si te permitieras estar aquí». No respondió enseguida. «Siempre he mantenido mi vida en tránsito», dijo. «Así, cuando la gente se va, duele menos». «Pero volviste». Alina lo miró. «Solo porque alguien de 5 años me lo pidió». Elliot se acercó. «Me alegro de que lo hiciera». El aire cambió. Podría haberla besado. Casi lo hizo, pero Alina se apartó primero, no por rechazo, sino porque algo en ella no estaba del todo listo. Todavía no. La llamada que lo cambia todo. Esa noche, sonó el teléfono de Elliot. Casi no contestó, pero al ver el nombre en la pantalla, Charles Whitmore, presidente de la junta directiva de su empresa, se disculpó y salió al balcón. La llamada no fue larga, pero cuando terminó, Elliot se quedó de pie bajo el viento frío un buen rato. Dentro, Alina cepillaba el pelo de Harper, tarareando algo suave. Cuando Elliot volvió a entrar, su expresión era diferente. «¿Está todo bien?», preguntó Alina. Él asintió. «Demasiado rápido». «Sí, solo es logística. Quizás tengamos que acortar el viaje». «¿Por cuánto tiempo?». Elliot dudó. «Ya lo averiguaré». Alina no presionó, pero lo sintió. El cambio, esa silenciosa fuerza de gravedad intentando arrastrar algo hermoso de vuelta a la tierra. Más tarde esa noche, sola en el salón, Alina se sentó acurrucada en el sofá, con la televisión en silencio. Elliot se unió a ella después de que Harper se durmiera. «Háblame», dijo. Él se frotó las manos. Esa llamada era sobre un trato en el que he estado trabajando durante meses. Quieren que vuelva a San Francisco mañana. Alina asintió. «Así que, vete». La miró. «Podrías venir con nosotros». Ella no habló. «Solo por un tiempo», añadió. «No quiero que esto termine solo porque la ciudad cambie». Alina exhaló lentamente. «Regresé por Harper. Pero me quedé porque algo en esto empezó a parecer posible». «¿Lo es?», dijo. «Todavía lo es». Alina negó con la cabeza suavemente. «Creo que lo dices en serio. ¿Pero entiendes lo que significa elegirlo cada día cuando las cosas no son sencillas? ¿Cuando no estás de vacaciones del dolor?». La voz de Elliot era tranquila. «Quiero intentarlo». Alina levantó la vista. Intentarlo no es lo mismo que quedarse. Retrocedió un paso como si el peso de las palabras le tomara espacio para procesarse. «Te reservaré un asiento en el avión», dijo finalmente. «No tienes que decidir esta noche». Alina asintió. Pero ella ya lo sabía. No se trataba solo de geografía. Se trataba de si la vida que estaba construyendo podría sobrevivir una vez que la vida real regresara.
El avión aterrizó justo después de medianoche. San Francisco brillaba bajo ellos, familiar e indiferente. Las luces de la ciudad se extendían como nervios por las colinas, latiendo al ritmo de vidas que se movían más rápido de lo que los sentimientos podían alcanzar. Harper durmió durante el aterrizaje. Elliot observó cómo su pecho subía y bajaba bajo una suave manta de lana, con su conejito acurrucado a su lado como un centinela. Elina estaba sentada a unas pocas sillas de distancia, completamente despierta, con los dedos retorciendo el dobladillo de su suéter. Había accedido a venir. Eso era cierto. Pero una parte de ella se había quedado en Tokio, plegada silenciosamente en un instante que no podía explicar. La casa era más grande de lo que Alina esperaba. No solo en tamaño, sino en silencio. Suelos de mármol, techos altos, líneas limpias, un lugar construido para las apariencias, no para los recuerdos. La vio. Hubo silencio. Entonces Charles añadió: no olvides de quién es el nombre que sigue en los papeles de la fundación. Elliot miró por la ventana. Estoy construyendo una nueva fundación. Clic. Alina oyó parte de la llamada. No preguntó, pero Elliot acudió a ella de todos modos esa misma noche. La encontró sentada al borde de la cama de Harper, echándole el pelo hacia atrás con una ternura que decía: nunca debí irme. Esperó a que ella lo mirara. Charles podría intentar congelar bienes, dijo. Podría oponerse a los cambios que estoy haciendo. Elina se quedó quieta. ¿Por mi culpa? Porque dejé de seguir sus reglas. Elina miró a Harper, que dormía entre ellos. ¿Te arrepentirás? Elliot negó con la cabeza. Ni una sola cosa. A la mañana siguiente, un nuevo vuelo. Abordaron un vuelo privado corto. Nada lujoso, solo necesario. Harper les tomó de la mano. Llevaba su mochila con orejas de conejo y una gran sonrisa. Alina preguntó a dónde iban. Elliot sonrió. A un lugar donde nunca has estado, pero al que ya perteneces. El avión se elevó, y con él el peso. No era grandioso, solo un jardín. Amigos cercanos. Una brisa que hacía parpadear las velas. Alina llevaba un vestido sencillo, elegante, no caro. Harper llevaba los anillos. Elliot parecía diferente ese día. Ni más joven, ni más rico, simplemente real. Cuando el oficial preguntó si alguien se oponía, Harper susurró en voz alta: ni se te ocurra. Todos rieron. Las manos de Alina temblaron al decir que sí, pero no por miedo, sino por saberlo. Esto no era un rescate. Era un regreso. No a algo perdido, sino a algo posible. Meses después, Alina estaba en la puerta de embarque de un aeropuerto. Esta vez al otro lado, con el uniforme planchado, las alas en el pecho, Harper despidiéndose con la mano para un vuelo corto. Elliot le besó la sien. Estaremos aquí cuando aterrices. Sonrió. Lo sé. Y mientras cruzaba la puerta, solo se volvió una vez hacia el hombre que la vio amamantando a un niño y le dio un mundo. Él la saludó, pero no se despidió porque finalmente nada se iba. Todo llegaba. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si esta historia te conmovió, te inspiró o simplemente te hizo sentir algo real, dale a me gusta, compártela y suscríbete a nuestro canal. Contamos historias emotivas y poderosas todos los días, y la próxima podría cambiarte la vida. Nos vemos en la próxima.